Hoy día vamos a ver el tema de alimentación y nutrición, que es el primer acápite de este semestre. ¿Ya? El trabajo va a ir dirigido en función a este tema. Vamos a ver la alimentación y nutrición en función a la historia, ¿no? Desde el inicio. Ustedes, el trabajo que les vaya a dar, que va a ser en formato línea del tiempo, lo pueden enfocar ya sea en base a la historia de la nutrición, puede ser en base a la industrialización, ¿no? De alimentación y nutrición, puede ser en base a la farmacología, ¿no? Que va a ser, digamos, más corta, ¿no? La relación de los nutrientes como medicamento. También puede ser en relación a esto último que se está viendo de nutrición celular, de nutrición ortomolecular, de la en relación a la microbiota. Pueden elegir varios temas. Necesito que esté presente en 5 o 8 diapositivas máximo. Va a ser un trabajo que van a realizar en grupos de 5 personas, ¿ya? Uno va a exponer ese día, ¿no? De cada grupo. Ustedes eligen al azar, se sortean o yo decido. Entonces vamos a tener 5 minutos por cada grupo la siguiente clase y luego recién vamos a pasar al segundo tema, ¿ya? Entonces son 35 en total, vamos a tener 7 grupos de 5 personas cada uno, ¿ya? Entonces de forma rápida explican la línea del tiempo cada grupo, ¿sí? En un momento más les voy a mostrar un ejemplo de cómo tienen que llevar a cabo este trabajo. Y por favor, para que quede el respaldo, deben subir su presentación a la plataforma. Bien, vamos viendo la historia de alimentación y nutrición. Al comienzo, pues al hombre solamente le preocupaba vivir y lo hacía de forma muy precaria, ¿no? Entonces vivía como bestia, alimentándose principalmente de animales salvajes, en la casa, ¿no? Carne cruda y muy poco su ingesta a partir de alimentos de origen vegetal. Poco a poco, pues, fueron desarrollando más la caza y la pesca y, bueno, teniendo más alimentos disponibles, ¿no? De esta manera. Y luego ya en el periodo paleolítico, neolítico, cuando ya había más civilización, ya aprendiendo a cultivar plantas para alimentarse, domesticando ciertos animales, para tener la disponibilidad de la carne siempre ahí posible, ¿no? Ya no estar con la caza, a la pesca, ¿no? De la caza y la pesca para disponer del alimento. Y a fines del Pleistoceno descubren el fuego y ya ahí empiezan a consumir la carne de manera cocida, ¿no? Y bueno, ya en Egipto, que ha sido el pionero, pues se desarrollaron grandes plantaciones, ¿no? De distintos tipos de cereales principalmente, el trigo en especial, ¿no? Entonces ya pues tenía mayor disponibilidad de alimentos de origen vegetal. La disponibilidad de alimentos varía en función al lugar, en función a la religión, a las culturas, a la economía de cada región, a los aspectos morales, sociales, ¿no? Y en función a esto, pues le dan más prioridad a cierto tipo de alimentos, tanto de origen animal, de origen vegetal, en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, no se consume carne de res, ¿no? Porque le rinden culto a la vaca, ¿no? Entonces, y así va diferenciándose por cada tipo de regiones, o que en otras regiones el consumo sea mayor de carne de ternera, se consuman larvas, hormigas, gusanos como parte de la dieta, ¿no? Entonces va variando en función a la región. En Inglaterra ya a finales del siglo XVIII pues empieza la industrialización de los alimentos. Inglaterra fue el pionero. En cuanto a los estudios relacionados con la nutrición, en un comienzo pues iban asociados principalmente al hecho de conocer los alimentos que ingeríamos, ¿no? Y hacia el año 1780, el científico químico Antonio Lorenzo Lavoisier, quien estaba haciendo los estudios, ¿no? De lo que es el alimento, lo que es la nutrición, ya posteriormente la dietética, cómo funcionan en el organismo, cómo actúan estos, no solamente el hecho de solamente comer, ¿no? Entonces también aumentan los descubrimientos y la conservación de los alimentos, ¿no? Al principio solamente se utilizaba la sal y el azúcar como conservantes de los alimentos, ¿no? De salados y dulces. Ya después se va descubriendo que se puede refrigerar, congelar, envasarlos, deshidratarlos, esterilizarlos, la pasteurización, el empleo de sustancias preservativas o antisépticas, el uso de polvos, sales, gases, fermentación, como en el caso de los lácteos, de los embutidos, encurtidos, ¿no?
Y bueno, no obstante el avance de la ciencia de la nutrición en la actualidad, enfrenta pues serios problemas tanto por exceso como por defecto. En los países desarrollados pues hay un exceso de alimentación de comida rápida, los fast food, ¿no? Que tienen demasiadas calorías y esto ocasiona problemas de obesidad. Y la obesidad pues desencadena enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, se ha vuelto tan común en este siglo, ¿no? Una obesidad mórbida puede llevar al paciente a la muerte. Entonces, la alimentación por exceso trae a colación muchas enfermedades no transmisibles, así también como la alimentación por defecto, ¿no? La poca ingesta de los alimentos en algunos. Si alguien puede silenciar su celular, compu. Y bueno, también así la alimentación por defecto, especialmente de macro y micronutrientes ambos, entonces puede ocasionar problemas de desnutrición, anemia principalmente, y eso también ocasionar serios problemas o llevarlos incluso hacia la muerte. Y esto es más, se da más en la situación económica es precaria. Un tiempo que Bolivia también estuvo en esta situación en los años 80, ¿no? Hubo serios casos de desnutrición. Habían niños menores de 5 años que llegaron a fallecer por desnutrición. Estaban con una desnutrición severa y no había forma de atenderlos. Nuestra situación económico-política era terrible y en provincias como Arque, aquí, ¿no? En el Valle Alto, Arque, Tiraque, Tapacarí, en ciudades del altiplano como Potosí, Oruro, se vieron muchos de estos casos, ¿no? ¿Alguien quiere entrar? Okay. Entonces vamos viendo algunos conceptos. Nutrirse no es solo tomar alimentos e ingerirlos, sino también va a ser la selección adecuada de los alimentos, ¿no? Entonces no es el hecho de alimentarnos por alimentarnos todos los días. Hoy por hoy vemos que todavía se maneja mucho el concepto de la alimentación, de alimentarte por alimentarte y saciarte, ¿no? Hasta saciarte, y eso implica pues el consumo de muchos alimentos calóricos en base a carbohidratos, en base a lípidos, muchas veces muy bajo en proteínas. La dietética va a ser el arte de disponer y utilizar los alimentos para nutrir mejor al sujeto, ¿no? Y la dietología es la ciencia que estudia su correcta prescripción, obligan al conocimiento de dichos elementos en su composición físico-química y propiedades biológicas, las transformaciones que sufren en el interior del organismo, además de aplicar las leyes de la alimentación, ya sea que sea en forma suficiente, completa, armónica, adecuada, sin perturbaciones de ninguna índole. Y aquí, a partir de la dietología, es que se empieza a manejar más la nutrición celular, ¿no? Nutrir desde la célula, de dentro hacia afuera, son los conceptos que se manejan más hoy por hoy. El alimento va a ser, por tanto, todo aquel producto o sustancia que una vez consumido aporta materiales asimilables que cumplen una función nutritiva en el organismo, ya sea de alimentarnos por alimentarnos y sea nuestra dieta más rica en carbohidratos y grasas, va a tener una función, ¿no? De aportarnos calorías y el exceso acumularse como grasa y provocarnos con el tiempo sobrepeso, obesidad, etc. Entonces, los seres humanos para poder vivir, trabajar, crecer, desarrollarse y asegurar su descendencia, no solo deben alimentarse, más bien saber hacerlo, ¿no? Entonces, de ahí viene ya el concepto de saber nutrirse, consumir alimentos saludables, ¿no? Entonces, el primero que empezó a estudiar el concepto de nutrición fue el licenciado Pedro Escudero, médico, perdón, el doctor Pedro Escudero. Él fue quien empezó con los estudios de la nutrición, donde vio que el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos, ¿no? Cómo se van involucrando estos. También se repasó nuevamente el concepto de alimento, que se designa como tal a toda sustancia de origen animal, vegetal, mineral en los alimentos, todo lo que se pueda comer, ¿no? El principio de los alimentos se entiende como tal a todas las sustancias que integran las células y no las destruyen. Los macronutrientes principalmente, como las grasas, lípidos, proteínas y los carbohidratos, ¿no? Que, bueno, traen como consecuencia, ya sea por falta o por defecto, varios tipos de enfermedades. La principal, especialmente en este siglo, obesidad y las enfermedades no transmisibles.
El producto alimenticio va a ser toda sustancia que ha recibido manipulaciones o procesos industriales y ha cambiado sus características físico-químicas, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos muchos de este tipo de alimentos, desde los precalentados, enlatados, empaquetados, y si bien nos alimentan, pero estos alimentos suelen perder su valor nutritivo, ¿no? Sus características físico-químicas pueden verse muy alteradas, ¿no? Muchos han debido ver que en los cereales, por ejemplo, vienen ricos en vitaminas, ricos en minerales, ricos en calcio, pero ya no son la sustancia original que contenía este alimento, ¿no? Sino que son aditivos químicos que le van adicionando calcio, vitamina A, qué sé yo, ya no son propiamente los naturales que al principio tenía este alimento. Entonces, por así decirlo, son más artificiales, ¿no? Y nuestro cuerpo siempre va a recibir mejor lo natural que lo artificial. Entonces, la alimentación va a ser un proceso mediante el cual tomamos del mundo exterior una serie de sustancias que contenidas en los alimentos forman parte de nuestra dieta y son necesarias obviamente para la nutrición. Esto se va a ir viendo en base a la distribución de la pirámide alimentaria. En la base tenemos los alimentos ricos en carbohidratos en función a cereales, leguminosas, almidones, panes, galletas, tubérculos. En segundo lugar tenemos las frutas y las verduras. Estos principalmente van a aportarnos vitaminas y minerales. No tantas calorías, en especial el grupo de las verduras. Las frutas sí tienen un mayor aporte calórico, pero la principal característica de estos son las vitaminas y los minerales. En tercer lugar tenemos el grupo de los lácteos, ¿no? Los lácteos tienen características de nutriente principal, las proteínas, también un poco de grasas y calcio. Después tenemos el grupo de las carnes, ¿no? Ya sea de vaca, pollo, pescado. Su principal característica, el nutriente proteína, y en segundo lugar las grasas y recontra pobres en carbohidratos. Y finalmente en la cúspide, ¿no? Para consumir poquito tenemos grasas y azúcares. Y esto va variando, esta pirámide puede ir variando según el tipo de patología. Entonces, los nutrientes van a ser las sustancias químicas contenidas en los alimentos. ¿Cuáles van a ser estos? Los macro y los micronutrientes. Entonces, los macronutrientes son los que aportan calorías, como los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Y los micronutrientes, su nombre lo dice, micro, poquito, si bien necesitamos pequeñas cantidades, pero son súper indispensables y no tienen aporte calórico. Entonces podemos clasificar a los alimentos según su origen o procedencia, pueden ser de origen animal, vegetal, mineral, según su composición química, teniendo en cuenta la riqueza de uno u otro tipo de principio, ¿no? Entonces hidratos de carbono, lípidos, proteínas, también según el aporte de energía, muy energéticos, poco energéticos, según la función que desempeñan en el organismo, el grupo de alimentos energéticos, el grupo de alimentos plásticos, reguladores, que los vamos a ir desarrollando. Entonces, resaltar que los carbohidratos se van a encontrar principalmente en alimentos de origen animal, ¿no? Su composición va a ser principalmente va a estar a partir del dióxido de carbono, el aire, agua y tierra, ¿no? Es la fuente más barata e importante de energía. Los alimentos más baratos van a ser ricos en carbohidratos toda la vida, ¿no? Entonces aquí tenemos la composición química. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Si se fijan más adelante, la composición de las grasas es la misma, pero va a variar en la cantidad, ¿no? Tenemos también las proteínas. Si estoy hablando un poco rápido de todo esto es porque más adelante vamos a ir viendo un tema ya de macronutrientes y micronutrientes, simplemente es para tener una idea ahora, ¿no? Las proteínas son la fuente de aminoácidos, forman la masa muscular, ¿no? Entonces son súper importantes en todas las etapas de la vida, pero principalmente cuando estamos en etapa de crecimiento, en la etapa del embarazo, de la lactancia materna, en el adulto mayor, ¿no? La composición química va a ser de carbono, hidrógeno, oxígeno, igual que los carbohidratos, y además el nitrógeno. Las grasas
Las grasas principalmente pues aportan, o sea, son el nutriente que aporta mayor cantidad de calorías. Cada gramo de grasas aporta 9 calorías. En cambio, cada gramo de carbohidratos o proteínas aporta 4 calorías. Así que las grasas tienen un gran aporte calórico. Sin embargo, ya cuando nos alimentamos, el mayor aporte calórico proviene de los carbohidratos, porque estos consumimos 4 o 5 veces más en relación a las grasas, y si bien su aporte calórico es pequeño, termina siendo más calorías por la cantidad como tal que comemos de carbohidratos. Y la composición química de este va a ser, como les había dicho, igual carbono, hidrógeno y oxígeno, y va a tener también algunas sustancias como el azufre, nitrógeno y fósforo. La característica principal de estos es que son insolubles en agua, y sí, más bien solubles en disolventes orgánicos como el cloroformo, éter, alcohol, benceno, acetona, y de ahí algunas combinaciones que se van a ir dando. Después tenemos las vitaminas y los minerales, que son compuestos que se necesitan en pequeñas cantidades, como les decía hace rato, para el crecimiento, supervivencia y reproducción. Son realmente pequeñitas, y algunos incluso tenemos un grupo de trazas que realmente se utiliza muy, muy, muy poquito, ¿no? Entonces, pero sin embargo son súper importantes. Bien, vamos pasando esta parte. Aquí ya con eso habríamos terminado este tema de introducción, ¿no?, a la alimentación y nutrición. Y quiero volverles a recalcar, la calificación va a ser en función a la asistencia, los trabajos individuales o grupales, el examen y el total, ¿no? Es la asistencia con el cuestionario. Antes de cada clase estamos quedando que se va a habilitar el cuestionario de 7:55 a 8:05. Va a contener 1 a 3 preguntas como máximo, duración por pregunta 1 minuto. Los trabajos individuales o grupales van a tener una validez en total de 30 puntos. Normalmente hay 2 trabajos por cada parcial. Y el examen final. Para esta siguiente clase, perdón, vamos a tener un trabajo en función a la línea del tiempo en relación a la alimentación y nutrición, que van a presentar en 5 a 8 diapositivas, en grupos de 5 personas por afinidad. Por favor, suban a la plataforma el trabajo, y va a tener una validez de 15 puntos. Ya voy a mostrarles un ejemplo de algunos trabajos que tengo. ¿Se ve? Sí, doctor. Ok. Por ejemplo, este grupo lo ha hecho en función a la historia de la nutrición. ¿Ve cómo ha empezado? Más o menos algo de lo que hemos hablado al inicio, y cómo se ha ido dando hasta el final, ¿no? Hasta la etapa de la industrialización y hasta lo que terminamos hoy por hoy. Tiene que ser como una pequeña historia narrada en 5 a máximo 8 diapositivas, y la persona que exponga, ustedes deciden cuál, tiene que hacerlo en 5 minutos, así bien rapidito. ¿Listo? Tenemos aquí otro, en función a igual a la historia de la nutrición, cómo es que ha ido progresando y hasta en lo que hemos terminado hoy por hoy. Después tenemos, a ver, otro trabajo más. Este hablado en función más a los conceptos que se manejan de nutrición, también un poquito de la historia, características principales por cada etapa, y así bien cortito, ¿no? Cortito y rapidito. Entonces, la siguiente clase, chicos, vamos a revisar estos trabajos. Los van a poder subir hasta la medianoche del mismo jueves, pero por favor, para el momento de la clase, ténganlos ya para compartir y para la exposición, ¿no? Para que socialicemos, y después recién vamos a pasar al segundo tema, que es macronutrientes. ¿Preguntas, chicos? No, doctor. Doutora, vai subir el guía hoy? Sí, hoy lo voy a subir, va a estar disponible hoy. Por favor, en el grupo de WhatsApp, bueno, no, se pueden organizar entre ustedes y grupos de 5 personas por afinidad, ¿ya? Doctora. Entonces, al momento de subir el trabajo a la plataforma, voy a dejarlo para que sea de forma individual, no grupal. Entonces, por decirles Juan, Ana, Lady, qué sé yo, van a subir el mismo trabajo. Se va a repetir por 5 veces, ¿no? Porque va a ser de forma individual.
¿ya? Pero lo van a hacer en grupo. Dígame. Todos los grupos van a exponer la próxima semana. Digamos que se forman 5 grupos y los 5 se exponen la próxima semana. Sí, ¿O va a van a elegir un ser grupo para todos los exponer? 5 grupos la siguiente semana. Van a ser 7 grupos en Ya. total, son 35 participantes. Entonces, los 7 grupos, 5 minutitos por cada grupo. Entonces, vamos a ocupar 45 minutos, les voy a volver a enviar una invitación y después recién vamos a ver el tema que sigue. De acuerdo, doctora, gracias. ¿Por qué? Entonces, 5 minutos, chicos, de tolerancia, porque yo sé que salen de una clase, a veces sales en punto de una clase, entras a la otra, entras al cuestionario y a veces no puedes estar 8 o 9. ¿Alguna pregunta más tal vez, chicos? No, No, doctora. Ok, Doctora, entonces, perdón que le moleste, doctora, una preguntita respecto al tema. Tenemos que escoger cualquiera relacionado a lo que hemos llevado hoy día, ¿verdad? sí, en relación a la historia de la alimentación y nutrición, puede ser simplemente una historia como tal en el formato línea del tiempo. Puede ser en base a nada de la historia de la nutrición, pero en base a la industrialización de los alimentos o el uso de los macro y micronutrientes ya como medicamento, ¿no? Lo que hoy por hoy se maneja mucho a partir de la nutrición ortomolecular, ¿no? Nutrir de la célula de adentro hacia afuera, ¿no? Que es lo que se maneja bastante, que es lo último que se está viendo actualmente, ¿no? U otro tema que ustedes vean conveniente, pero en relación a la historia de la alimentación y nutrición. Y en el formato línea del tiempo, como hemos visto en el ejemplo, ¿no? Gracias, doctora. ¿Por qué? Bien, chicos, si no tienen más preguntas, entonces me despido hasta la siguiente clase. Que les vaya bien. Bienvenidos Muchas gracias, otra vez. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Ok, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta la próxima, hasta la próxima.